Al abrir el centro inmediatamente, el peón reclama territorio vital y se prepara para un rápido desarrollo de la pieza, insinuando una apertura agresiva. Al desbloquear el juego agresivo de peones, esta defensa siciliana inyecta inmediatamente dinamismo, desafiando la ambición central de las blancas y creando estructuras de peones asimétricas. Al iniciar un rápido desarrollo de piezas, este caballo desafía inmediatamente a los peones centrales y mira al flanco de dama. Al establecer una influencia central y preparar el enroque en el flanco de rey, este movimiento solidifica la defensa siciliana de las negras. Al desatar la tensión del peón central, las blancas inmediatamente desafían la configuración de las negras y se preparan para un desarrollo activo de la pieza. Limpiar el centro abre diagonales vitales para tus piezas. Siendo pioneras en la extensión central, las blancas reclaman audazmente terreno abierto con el caballo, invitando a posibles escaramuzas tácticas y buscando presión sobre el flanco de dama de las negras. Desarrollar el caballo en F6 desafía inmediatamente al peón central de las blancas y prepara el enroque, creando un conflicto temprano dinámico. Desarrollar el caballo aquí solidifica el centro y prepara para un posible enroque en el flanco de dama, mientras que la respuesta de las negras dicta la batalla posicional posterior. Introduciendo un matiz posicional, esto prepara para disputar la casilla B5 y podría conducir a una expansión en el flanco de dama. Esta sutil maniobra, que protege contra los saltos del caballo a G4, se prepara para desafiar las ambiciones del flanco de rey de las negras y, al mismo tiempo, crea potencialmente un pequeño refugio para el rey en caso de que el centro se abra inesperadamente. Abrir el centro con este avance de peón confronta inmediatamente al caballo blanco y comienza a reclamar la casilla vital D4, aunque pierde cierta fluidez estructural en el proceso y podría invitar a complicaciones. Buscando desenredar al caballo de la cadena de peones y prepararse para el desarrollo del flanco de rey, las blancas se reposicionan en una casilla más dinámica. Esta maniobra evita la tensión inmediata de los peones e insinúa un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de apoyar un futuro avance o reforzar el centro. La reubicación del caballo abre diagonales para un posible juego de piezas y evita convertirse en un objetivo para el avance de los peones negros. Al expandirse en el flanco de dama, las negras desafían inmediatamente a los peones centrales de las blancas y apuntan a apoderarse de más territorio, lo que obliga a tomar una decisión sobre cómo abordar el inminente avance de B4 y la posible presión en el flanco de dama. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas pretenden destrozar la estructura defensiva de las negras y exponer al monarca. Una táctica audaz que podría conducir a un ataque decisivo o dejar al propio rey blanco peligrosamente vulnerable si el avance flaquea. Abordando instantáneamente el ambicioso avance del peón del flanco de rey de las blancas, esta redirección del alfil se prepara para desafiar la cadena de peones demasiado extendida de las blancas y apunta a explotar las casillas claras debilitadas alrededor del rey de las blancas. Desarrollar el alfil aquí hasta la diagonal larga presiona instantáneamente la estructura del flanco de dama de las negras y se prepara para una posible expansión del flanco de rey más adelante, con el objetivo de tomar el control de las líneas abiertas y desafiar al caballo de las negras en F6. Solidificar la estructura del flanco de rey previene las incursiones de los caballos y prepara para potenciales rupturas de peones. D5, aunque concede algunas casillas centrales valiosas por el momento. Salvaguardar al monarca es primordial, preparándose para esconder al rey detrás de un escudo de peones y conectar las torres para actividades futuras. Esta maniobra también libera la casilla F1, potencialmente para un redespliegue de un alfil o incluso un caballo. Desarrollar el caballo hasta D7 solidifica el centro de las negras y se prepara para un potencial avance de peón. B4, desafiando la ventaja espacial de las blancas. También conecta las torres, una maniobra preparatoria común y ofrece flexibilidad para la colocación futura de piezas. Este movimiento evita la escaramuza inmediata, mientras aumenta silenciosamente el potencial defensivo y ofensivo de las negras. Con el objetivo de liberar al caballo de su posición apretada y prepararlo para una agresiva tormenta de peones en el flanco de rey, esta maniobra tiene como objetivo redistribuir el corcel a una diagonal más influyente, potencialmente apuntando a F5 o incluso H5, al mismo tiempo que respalda un futuro avance de F4 para desafiar la estructura central de peones de las negras y crear oportunidades de ataque.
Centrándose en la columna C abierta, las negras se preparan para disputarla con la torre, un elemento crucial en las batallas posicionales, y simultáneamente se preparan para posibles avances de peones más adelante en la partida. Al solidificar la estructura de peones del flanco de dama y prepararse para posibles avances de peones por ese flanco, este movimiento ofrece un refuerzo defensivo sutil pero importante. Las negras solidifican su estructura de peones centrales y se preparan para reforzar el flanco de rey, pero esto también ancla el peón de G6, creando potencialmente una debilidad a largo plazo en las casillas claras alrededor de su rey. Al prepararse para establecer una presencia central sólida, las blancas apuntan a reforzar la casilla D4 y potencialmente lanzar un asalto en el flanco de rey activando al alfil a una diagonal más agresiva, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad para futuros avances de peón. Esta maniobra redirige hábilmente al caballo, preparándolo para ejercer presión sobre la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente desafiar la casilla D4, insinuando una futura expansión del flanco de dama. Centrar la dama aquí en D3 tiene como objetivo conectar las torres y prepararse para una posible tormenta de peones en el flanco de rey con F4, al mismo tiempo que ofrece algo de apoyo defensivo para el flanco de rey y potencialmente apunta a las casillas centrales. Al introducir una pieza poderosa en el corazón del flanco de dama de las blancas, esta maniobra desafía inmediatamente al caballo en D4 y tiene como objetivo alterar la estructura de peones cuidadosamente construida por las blancas, abriendo potencialmente líneas para la torre de las negras o creando oportunidades tácticas. Al desplazar el alfil a una casilla más pasiva, las blancas conceden un espacio central significativo, lo que permite al caballo negro en C4 solidificar su puesto avanzado y al mismo tiempo crear un complejo de casillas claras potencialmente débil alrededor del rey. Las negras solidifican el control de las casillas oscuras centrales y se preparan para una mayor expansión en el flanco de dama, anticipando la probable tormenta de peones de las blancas en el flanco de rey. Asterisco, asterisco, justificación estratégica, asterisco, asterisco. La jugada A7 es una jugada de desarrollo matizada que aborda varias consideraciones estratégicas clave para las negras. Asterisco, 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 control central de las casillas oscuras. Asterisco, asterisco, al colocar el alfil N7, las negras refuerzan el control sobre las casillas oscuras D6 y F6, que son cruciales para resistir las agresivas intenciones del flanco de rey de las blancas. Esto también apoya indirectamente al caballo en D7. Asterisco, 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 defensa del flanco de rey. Asterisco, asterisco, el alfil N7 proporciona una capa defensiva adicional para el rey negro, que queda potencialmente expuesta por el avance del peón blanco en el flanco de rey. También se prepara para enrocar potencialmente en el flanco de rey, aunque las negras pueden optar por enrocar en el flanco de dama más adelante si la posición lo exige. Asterisco, 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 expansión del flanco de dama. Asterisco, asterisco, este desarrollo despeja el camino para que las negras continúen con su iniciativa en el flanco de dama, posiblemente moviendo la torre en C8 a B8 o apoyando un empuje de peón en B4. Asterisco, 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 coordinación. Asterisco, asterisco, el movimiento del alfil contribuye a una estructura de piezas más cohesiva, lo que permite una mejor coordinación entre las piezas menores restantes y las torres. Asterisco, asterisco, consideraciones alternativas y planes futuros, asterisco, asterisco. Aunque A7 es una buena jugada, las negras también podrían considerar. Asterisco, 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 Ad7. Asterisco, asterisco, esto disputaría directamente el alfil de las blancas en C1 y ofrecería un intercambio, simplificando potencialmente la posición y reduciendo el potencial de ataque de las blancas. Asterisco, 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 CC4 seguido de DC7. Asterisco, asterisco, esta secuencia tiene como objetivo ejercer presión inmediata sobre los peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente crear oportunidades tácticas. Sin embargo, A7 es una elección prudente y flexible que prioriza una defensa sólida y mantiene la tensión estratégica de la posición, permitiendo a las negras reaccionar a los próximos movimientos de las blancas. Con 16, B3, las blancas pretenden desalojar al caballo de su puesto avanzado C4, buscando recuperar influencia central y crear posibles vías de ataque. Este movimiento inicia una lucha posicional, obligando a las negras a decidir cómo reaccionar ante el avance de peón y el inminente intercambio de peones. Es un punto de decisión crucial donde entra en juego la fluidez de la estructura del flanco de dama.
abriendo potencialmente líneas para las piezas blancas o creando debilidades si las negras calculan mal las consecuencias de mantener la presencia del caballo. La retirada del caballo a B6 no es simplemente un reposicionamiento táctico, es una profunda concesión de la casilla C4, un puesto avanzado fundamental por el que las negras estaban compitiendo agresivamente hace apenas unos momentos. Esta maniobra indica implícitamente la aceptación del apretón posicional de las blancas, priorizando la integridad de la cadena de peones sobre la colocación activa del caballo. Observe cómo la pieza ahora patrulla lánguidamente el flanco de dama, ofreciendo poca amenaza inmediata y permitiendo que la expansión del peón G de las blancas continúe con menos impedancia. Es un cambio sutil, pero significativo, en el que las negras sacrifican el ímpetu táctico inmediato por una solidez defensiva a largo plazo, con la esperanza de capear la tormenta y encontrar contrajuego más adelante. Al reevaluar la ubicación de las piezas, las blancas reposicionan el alfil desde la casilla G2, buscando potencialmente un mejor alcance en el flanco de dama o preparando un empujón de peón diferente, todo ello reconociendo el actual puesto de avanzada del caballo en C4. Las negras solidifican su presencia central y se preparan para una posible expansión en el flanco de dama. El viaje del caballo hacia el flanco de rey, a menudo iniciado por CG3, ahora toma un desvío y se redistribuye hacia el flanco de dama, donde la influencia de las negras está creciendo significativamente. Este sutil reposicionamiento tiene como objetivo reforzar las casillas oscuras centrales y potencialmente preparar un avance en el flanco de dama, reflejando las propias intenciones de las negras, pero desde una postura más defensiva inicialmente. Es una maniobra paciente y estratégica, que prioriza la solidez y se prepara para la inevitable lucha posicional en lugar de fuegos artificiales tácticos inmediatos. Las negras refuerzan la presencia del caballo en el flanco de dama, con el objetivo de trasladarlo a una casilla más activa o apoyar una posible expansión en el flanco de dama, todo ello manteniendo la integridad de la estructura de peones. Aventurarse en B4 ahora tiene como objetivo alterar el punto de apoyo de las negras en el flanco de dama y crear una cadena de peones activa, al mismo tiempo que busca explotar las debilidades potenciales que surgen del avance de las negras, B5. Al navegar por el estrecho flanco de dama, este caballo busca casillas más dinámicas, con el objetivo de alterar la ventaja espacial de las blancas construida en el flanco de dama, apuntando potencialmente al peón debilitado de B4 o encontrando una ruta hacia el flanco de rey. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de dama, las blancas pretenden apoderarse de más espacio y perturbar la estrecha posición de las negras, lo que obliga a tomar una decisión difícil sobre cómo defender la estructura del flanco de dama. El ambicioso salto del caballo A4 altera dramáticamente la dinámica del flanco de dama, arrebatando un peón pero potencialmente extendiéndose demasiado y creando una debilidad estructural en la columna B. Esta maniobra sacrifica la coordinación inmediata de piezas en aras de una ganancia material, una apuesta que depende de la capacidad de las blancas para explotar las líneas abiertas y las casillas debilitadas que las negras han creado inadvertidamente. El caballo ahora se encuentra en situación precaria, un objetivo tentador para las piezas blancas, mientras que la propia estructura de peones de las negras se enfrenta a un posible desmoronamiento. Esta audaz decisión invita a escaramuzas tácticas inmediatas y obliga a una profunda reevaluación de las estrategias defensivas y ofensivas de ambos lados. El regreso del caballo para atacar el peón, después de la excursión inicial a A4, da la sensación de que las blancas están tratando de recuperar la iniciativa perdida en el flanco de dama, reconociendo el compromiso anterior de ese caballo con una posición que tal vez no haya podido defender eficazmente. Este intercambio tiene como objetivo simplificar la posición y potencialmente crear una estructura de peones más limpia para las blancas, aunque abre la columna C para la torre de las negras. Ahora estamos entrando en una fase en la que la actividad relativa de las piezas y las formaciones de peones dictarán la siguiente dirección estratégica, y se debe prestar cuidadosa atención a las rupturas de peones y las posibles debilidades en torno a cada rey. Al capturar el caballo, las negras inmediatamente abren la columna para un posible contrajuego, un desarrollo bienvenido dado que la estructura de peones del flanco de dama de las blancas ahora parece bastante incómoda con el peón doblado en la columna C. Esta toma de peón, aunque aparentemente agresiva, crea un objetivo crítico en A4 y las negras deben ser conscientes de cómo las blancas podrían explotar esta debilidad inmediata.
La complexión del juego cambia dramáticamente aquí. Ya no se trata de una lenta construcción posicional, sino de la cruda realidad de explotar los desequilibrios estructurales. Al solidificar la estructura de peones del flanco de dama, C3 tiene como objetivo evitar avances inmediatos de las negras en el flanco de dama y se prepara para posibles avances de peones en esa ala, buscando restringir las diagonales del alfil negro. La atrevida excursión de la dama a C4 apunta inmediatamente al peón de A3 bastante expuesto, un eslabón potencialmente débil en la, por lo demás, sólida configuración de las blancas. Esta colocación agresiva, sin embargo, también podría conducir a una posición precaria para la dama si las blancas logran defender o contraatacar adecuadamente. Las negras claramente pretenden perturbar la coordinación de las blancas y explotar cualquier sobreextensión, pero esta audaz maniobra exige un cálculo cuidadoso para evitar convertirse en un objetivo táctico. El intercambio de damas simplifica el juego, permitiendo a las blancas abordar la naturaleza expuesta de sus peones y el potencial de infiltración de los caballos negros. Este movimiento elimina proactivamente a un atacante principal del tablero y abre la posibilidad de una estructura de medio juego más sólida, aunque un poco menos dinámica para las blancas. Surge un momento crucial cuando las negras recuperan el peón, no solo para igualar material, sino para ejercer inmediatamente presión en la casilla D2 con la torre, generando posibles escaramuzas tácticas en el centro y en el flanco de dama. Fortalecer el refugio del rey es primordial después de la partida de la dama, apuntalando la estructura de peones del flanco de rey contra cualquier posible invasión insidiosa. Finalmente, las negras inyectan vida al centro, desafiando la estructura de peones algo pasiva de las blancas y abriendo diagonales para los alfiles que han estado acumulando polvo. Empujar el peón F ahora abre caminos para la torre del rey, buscando una participación activa en la columna F semiabierta y potencialmente creando desequilibrios que explotar. El agarre del peón en F4 se apodera de un puesto avanzado central, liberando al peón D para iniciar una confrontación posicional significativa abriendo la columna D. El alfil se ancla en una diagonal crucial, desafiando inmediatamente la estructura central de peones de las negras y observando las posibles debilidades en torno al rey expuesto. Asegurar el rey es primordial, especialmente con el centro abriéndose. Esta maniobra de enroque pone al monarca a salvo en el flanco de rey, una acción defensiva prudente que también prepara para posibles avances de peones más adelante en el juego. La diagonal del rey se abre repentinamente, una táctica potencialmente arriesgada para alterar la estructura centralizada de peones de las negras, aunque invita al contrajuego a lo largo de la columna E. El caballo se aventura audazmente en territorio enemigo, una táctica valiente que apunta a perturbar la sólida estructura de peones de las blancas y afianzarse en la casilla E4, creando potencialmente escaramuzas tácticas o preparando un futuro ataque en el flanco de rey. Al desbloquear la columna D abierta con la torre, las blancas pretenden explotar el vacío de peón central recién creado y potencialmente presionar a los peones debilitados del flanco de dama de las negras. Al afirmar su influencia sobre la casilla D5 y prepararse para posibles avances de peones, esta maniobra solidifica la estructura central de peones de las negras al tiempo que reposiciona estratégicamente al alfil para que desempeñe un papel más activo. Mover el alfil a la casilla F1 despeja la casilla G2 para un posible reposicionamiento del caballo, con el objetivo de mejorar la coordinación de piezas y potencialmente prepararse para un ataque en el flanco de rey, al mismo tiempo que se defiende el peón de E2. Esta maniobra, que libera a un alfil de su puesto pasivo, desafía inmediatamente el punto de apoyo central de las blancas, con el objetivo de alterar la coordinación de las piezas blancas y abrir líneas para el contrajuego. Recuperar la columna abierta para la actividad de la torre es el objetivo inmediato, pero también posiciona la torre a la defensiva, anticipando un posible avance del alfil del rey negro. Esta maniobra inyecta presión táctica inmediata, con el objetivo de alterar la coordinación de piezas de las blancas y potencialmente exponer al rey. Al despejar la última fila para tus torres, esta maniobra busca activar el caballo G3, potencialmente apuntándolo hacia el flanco de rey o utilizando la diagonal ahora abierta. Capturar el caballo abre la diagonal larga para el alfil de las negras y potencialmente desbloquea la columna F para una torre si el rey todavía está allí. Esta concesión táctica de las blancas, si bien gana material, podría tener graves consecuencias a largo plazo para la seguridad de su rey, creando un objetivo claro para las piezas negras.
La reubicación de la monarca en un rincón más seguro a menudo indica un cambio hacia la consolidación material y posibles maniobras finales. El alfil en B5 ahora busca activamente dominar la diagonal larga, con el objetivo de presionar el debilitado flanco de rey de las blancas y potencialmente prepararse para un avance decisivo de peón. Se produce un cambio fundamental de enfoque, pasando de ataques agresivos de peones a una consolidación más cautelosa en torno al rey, que ahora se encuentra expuesto en una diagonal potencialmente vulnerable. La maniobra de la torre hacia la sexta fila defiende simultáneamente el alfil en B5 y se prepara para disputar la ahora abierta columna C, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas. Se inicia el reposicionamiento estratégico. El viaje del caballo a C1, aunque aparentemente pasivo, tiene como objetivo asegurar las defensas del rey y potencialmente reforzar el centro o prepararse para un avance en el flanco de dama, buscando resolver los desequilibrios posicionales actuales. Desbloquear la cadena de peones del flanco de rey ofrece a las negras la iniciativa, abriendo potencialmente líneas para el alfil y el caballo en el flanco de dama. Abrir la puerta para que el caballo pudiera infiltrarse en D3 fue una maniobra inteligente, pero ahora la estructura de peones del flanco de rey parece cada vez más frágil con ese peón G fuera de lugar. Abrir las columnas centrales después de un sacrificio de peón para exponer a tu rey abre una vía peligrosa para las piezas blancas. Priorice la actividad y coordinación de las piezas sobre esta captura inmediata de peones. Al recuperar el espacio central, este caballo encabeza un ataque agresivo, con el objetivo de alterar el recientemente establecido centro de peones de las negras y explotar las columnas abiertas que ahora dominan el tablero. Desafiando al caballero recién establecido en su fuerte plaza central, esta estructura de peones es bastante estrecha y las negras están tratando desesperadamente de inyectar algo de dinamismo, con la esperanza de perturbar las fuerzas consolidadas de las blancas y tal vez abrir líneas para el contrajuego. La tensión alrededor de la columna D es palpable. Reposicionar la torre en G2 tiene como objetivo conectar las torres, preparar una posible acción en el flanco de rey o reforzar la defensa si el caballo negro en D2 resulta problemático. La retirada del caballo a F4 ofrece un respiro crucial para las piezas negras, potencialmente desviándolas hacia una casilla más activa y preparándolas para disputar la estructura central de peones que las blancas han construido minuciosamente. Activar el caballo desviándolo a una casilla más central proporciona una mayor influencia y prepara para un posible avance en el flanco de rey, con el objetivo de desafiar la estructura de peones ligeramente extendida de las negras. Reposicionar el alfil en C7 ofrece un doble propósito: reforzar la cadena de peones en el flanco de dama y prepararse para redirigirla hacia el flanco de rey si surge la oportunidad de disputar la crítica columna G o incluso apoyar un posible avance central. Activar el caballo en el centro a menudo indica la intención de controlar más casillas y potencialmente participar en un ataque o defensa. Reactivar la presión de la fila electrónica ahora presenta un desafío directo a la estructura central de peones de las blancas y abre líneas para un posible acoso al rey. Desbloquear la columna electrónica de la torre presenta una oportunidad tentadora para alterar la configuración pasiva de las negras, incluso si parece un poco pesado a primera vista. Reactivar el camino de la torre de dama hacia el flanco de rey abre emocionantes posibilidades de ataque, particularmente con la columna G ahora potencialmente comprometida para las blancas. Reposicionar el caballo en F3 tiene como objetivo disputar la posición avanzada del peón de E5 y potencialmente crear amenazas de mate al generar presión sobre la columna G, aunque las piezas activas de las negras actualmente limitan la agresión inmediata. Renunciar a un final perdido con peón de menos sin compensación después de una escaramuza táctica es una decisión pragmática. El sacrificio de torre en F2 fue un intento final y desesperado de provocar complicaciones, pero finalmente condujo a un déficit material inevitable. La torre encuentra un puesto de avanzada dominante, un punto de pivote crucial para dominar las debilitadas casillas oscuras y presionar a la aislada torre de dama negra. Empujar ese peón hacia adelante ahora crea una dinámica interesante, ya que apunta a abrir líneas en el flanco de dama y potencialmente atrapar al alfil de las blancas, pero también corre el riesgo de debilitar su propia estructura si las blancas pueden explotar la columna abierta.
Asterisco asterisco restringir la movilidad de la torre es primordial a medida que el caballo se reposiciona en una casilla más activa. Asterisco asterisco. Abrir la diagonal del alfil para observar el peón aislado de las blancas en A3 es una idea sensata, aunque la estructura de peones resultante podría verse ligeramente comprometida si las blancas pueden explotar las líneas abiertas. Al establecer un punto de apoyo en el flanco de dama, este avance de peón tiene como objetivo perturbar las piezas centralizadas de las negras y potencialmente crear oportunidades de avanzada para los caballos blancos, al tiempo que restringe el alcance del alfil negro. Buscando explotar la columna abierta y presionar a los peones aislados del flanco de dama de las blancas, las negras redirigen su torre al ala, con el objetivo de crear contrajuego en el flanco de dama. Aprovechando el alfil de las negras fuera de lugar, este levantamiento de torre toma la iniciativa, con el objetivo de desestabilizar la estructura de peones del oponente y explotar las líneas abiertas que están comenzando a surgir. Arrebatar ese puesto de avanzada es una apropiación territorial audaz, pero debilita la estructura de peones del flanco de rey. Arrebatar esa torre en una columna abierta interrumpe inmediatamente cualquier coordinación defensiva persistente que tuvieran las negras, abriendo líneas que seguramente resultarán decisivas en la consiguiente carrera de peones. La torre abraza el peón pasado, un bocado tentador, iniciando una lucha crucial en el final del juego por la ventaja posicional. Abrir la columna C crea inmediatamente poderosas posibilidades de ataque contra la estructura de peones de las negras. Impugnar el expediente abierto se vuelve primordial. Abrazar la iniciativa en el flanco de dama, recuperando el control de la columna C, es la prioridad inmediata, evitando que la torre blanca domine el centro y preparándose para posibles avances de peón. Un intercambio decisivo para simplificar hacia un final, donde la actividad de las torres en las columnas abiertas será primordial. Tomar la columna abierta con la torre y desafiar inmediatamente los peones doblados de las blancas establece un contrajuego dinámico, lo que obliga a las blancas a defender pasivamente o arriesgarse a hacer más concesiones. Desbloquear la cadena de peones central crea oportunidades en el flanco de dama, con el objetivo de cortar los peones conectados del oponente. Instigar una interrupción de la cadena de peones con el alfil ofrece una vía táctica, potencialmente creando un puesto de avanzada o forzando intercambios de piezas para simplificar el camino hacia un final más activo, aunque corre el riesgo de debilitar el escudo de peones del flanco de rey si no se apoya adecuadamente. Al abrir el camino para que la dama domine el flanco de dama después de obtener una ventaja de peón crucial, esta estrategia depende de aprovechar el espacio recién adquirido. Salvar al rey de su posición expuesta es la prioridad inmediata aquí. Si bien el peón de D6 está bien situado, el rey actualmente carece de un refugio seguro. Tomar la columna D con el peón amenaza ahora con un ascenso, lo que obliga al alfil negro a abandonar su puesto en el flanco de dama y afrontar el peligro inmediato. De repente, el defensor retira una pieza clave, tal vez buscando consolidar la estructura de peones en el flanco de dama, pero esto permite al oponente infiltrarse más profundamente con sus peones centrales y crea un puesto avanzado incómodo para ese alfil. El rey se aventura valientemente de regreso hacia el centro, buscando refugio y un papel activo en la fase final que se acerca. Los peones que avanzan crean una poderosa amenaza de invasión, con el objetivo de atravesar las filas enemigas y alterar la estructura de peones de las blancas. Liberando al alfil a su potencial puesto de avanzada, este movimiento tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y tomar el control de casillas clave, lo que podría conducir a una peligrosa iniciativa en el flanco de dama si las negras no tienen cuidado. Una apuesta desesperada por un peón pasado, pero que deja al rey completamente expuesto al avance del alfil. El rey entra en la refriega, un reposicionamiento audaz para asegurar el control central y prepararse para la tormenta de peones que inevitablemente se está gestando en el flanco de rey, con el objetivo de perturbar las piezas bien ubicadas de las negras y crear oportunidades. Asegurar al rey en medio de la estructura que se derrumba ahora se convierte en la principal preocupación cuando el monarca negro se aventura a salir. El monarca se aventura a salir, buscando explotar las columnas abiertas ahora que se ha detenido el avance del peón pasado. Esta fase de actividad del rey marca un cambio significativo hacia las consideraciones del final del juego.
La monarca comienza su migración hacia el centro, buscando una participación activa en este final que se desarrolla rápidamente. Liberando el potencial del rey, este movimiento prepara para unirse al asalto con el alfil, con el objetivo de desmantelar las defensas de las negras y crear amenazas de mate coordinándose con las piezas restantes. El embarque de ese alfil hacia F4 tiene como objetivo perturbar la estructura de peones de las blancas al crear una amenaza directa sobre el peón D, forzando una reacción y potencialmente abriendo nuevas vías para que las piezas negras ganen actividad en el centro. Mover el alfil a la casilla activa, F8 le permite observar el peón C5 y prepararse para un posible intercambio que podría simplificarse y convertirse en un final más favorable para las blancas, al mismo tiempo que cubre el peón D6 de cualquier amenaza inmediata. El viaje del rey a través del tablero, en busca de refugio e influencia, se encuentra ahora en el centro de la acción, una maniobra audaz para activar esta pieza vital en la lucha que se desarrolla en el final del juego. El reposicionamiento del alfil tiene como objetivo controlar las casillas oscuras cruciales que rodean al rey negro, al mismo tiempo que se prepara para explotar cualquier debilidad que pueda surgir de la estructura de peones. Restablecer la presencia del alfil en el flanco de dama, con el objetivo de eventualmente apoyar el avance del peón D. Despejar el camino para que el caballo se infiltre en el flanco de dama demuestra el deseo de explotar la estructura de peones expuesta. La monarca se aventura a salir, buscando refugio y actividad mientras las reinas han sido retiradas del tablero. Devolver el alfil a F8 tiene como objetivo disputar el peón de B5 y potencialmente preparar su avance, aunque entrega el control de la casilla E7. La creación de un peón pasado en el flanco de rey, incluso distante, cambia inmediatamente el enfoque del juego y plantea un nuevo desafío para el rey blanco, que está cada vez más expuesto. Capturar ese peón altera fundamentalmente la estructura de peones, abriendo las defensas del rey y ofreciendo al rey negro una ruta de escape inesperada hacia el flanco de dama en caso de que decidiera aventurarse. Liberar el peón de su guardia defensiva abre un camino para que el rey contrario penetre el flanco de dama, creando una debilidad potencial en la estructura de peones de las negras. Reposicionar el alfil en la casilla A3 ahora tiene como objetivo interrumpir la cadena de peones de las negras y potencialmente crear debilidades en el flanco de dama al mirar fijamente el peón de B4. Aprovechando ahora la influencia de la diagonal, el rey negro intenta solidificar su presencia en el flanco de dama, un área crucial para las maniobras finales y una vía potencial para la creación de peones pasados. Activar el monarca ofrece un contrapunto dinámico a las maniobras del oponente, con el objetivo de explotar el ligero desequilibrio posicional creado por la estructura de peones. Buscando interrumpir la creciente cadena de peones de las blancas y activar el alfil, la intención de las negras es reposicionar la pieza en una diagonal más dinámica, tal vez mirando al flanco de rey o a las casillas centrales. Esta maniobra tiene como objetivo crear amenazas y obligar a las blancas a reaccionar, abriendo potencialmente líneas o creando debilidades en la propia posición de las negras. Es un intento de inyectar algo de vida a las piezas negras, que han estado algo pasivas durante un tiempo, y tomar la iniciativa. El rey se aventura valientemente, buscando participar activamente en el campo de batalla de maniobras del final. Sacrificar el alfil para obtener la columna y luego explotarla inmediatamente con la torre demuestra una profunda comprensión de las líneas abiertas y la actividad de las piezas, con el objetivo de abrumar a los peones aislados.